bienvenidos a un nuevo capítulo de Sports Lovers, el podcast donde puedes conocer el lado más humano de los protagonistas del deporte. Les habla Luis y hoy en el capítulo, en el capítulo 3 de la primera temporada nos acompaña Eduardo Valdés, un gran amigo que conocí durante mi experiencia aquí en Barcelona, una persona que la verdad yo no conocía y que hemos conectado pues de una manera increíble gracias a la pasión por el deporte y por el trabajo. Hola, ¿qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Muy buenas, Luis. Muy bien, muy bien. La verdad que con muchas ganas de estar aquí, de compartir una horita, un ratito juntos y nada, la verdad que sí. Nos conocimos como lo has dicho, ¿no? Dentro de la industria. No teníamos ningún tipo de conexión ni nada. O sea, simplemente pues a través del curso, creo que fue cuando estabas impartiendo, dando clases, ¿no? Viendo las clases, Vinculado sí. al máster, nos conocimos y la verdad que a raíz de ahí, pues con tu proactividad y con todo el esfuerzo que haces, pues empezamos a hablar y mira, aquí estamos. Así que mil gracias por la invitación. No, para nada. Gracias a ti, Edu, por venir. Y bueno, yo quisiera que tú, bueno, nadie mejor que tú para describirse, entonces que nos contaras un poco quién eres tú, ¿no? Sí, bueno, mi nombre es Eduardo Valdés Jiménez, como decías, tengo 30 años, llevo 5 años vinculados a la industria del deporte, soy de Madrid, vivo actualmente en Madrid, aunque es verdad que he pasado muchos años de mi vida en diferentes ciudades y países, y en la actualidad vivo y resido en Madrid. Nada, Edu la verdad pues es una persona muy inquieta, de la que disfruta mucho del día a día en su trabajo dentro del sector deportivo, y ahora hablaremos más en detalle, me imagino, pero bueno, estoy trabajando en una empresa especializada en datos dentro de la inteligencia artificial, en la implementación de modelos y desarrollos de algoritmos de inteligencia artificial y la verdad pues ante todo una persona muy feliz y con muchas ganas de seguir creciendo, ¿no? Día a día. Vale, perfecto. La verdad que bueno, en la parte de proactividad nos queda súper claro con tantas cosas que siempre estás haciendo, charlas, reuniones, así que súper bien, ¿no? Iniciando un poco, ¿no? ¿Cómo empezó esta relación tienes 5 años trabajando en el deporte, ¿cómo empezó Sí. esta relación con la industria deportiva? Bueno, yo la verdad que desde siempre soy un apasionado del deporte, no solo de verlo, sino también de practicarlo. Y es verdad que pues cuando empecé en la universidad ya tenía el run run en la cabeza de ver de qué manera podía entrar dentro de la industria. Pues como sabes tú bien, Luis, pues el acceso es muy complejo, es muy difícil, tampoco tenía vamos a decir, grandes recursos para poder acceder, entonces pues las limitaciones eran importantes y empecé realmente enfocando mi carrera profesional en otros sectores, ¿no? Que me pudieran dar un expertise y un bagaje previo pues para cuando pudiera darse la oportunidad poder dar el salto. Y después de pues 3-4 años trabajando en otros sectores, surgió una oportunidad en la liga para un proyecto de internacionalización llamado la Liga Global Network y bueno, pues tuve la suerte de poder participar, de ser seleccionado, me formaron y ya pues a partir de ahí he ido dando pasitos, ¿no? Dentro de este apasionante mundo. Genial. Un poco nos comentabas, ¿no? Bueno, que los recursos fueron como deciría, un obstáculo para ti. Sí, Y bueno, que obviamente que sabemos que en esta industria es importante los recursos porque al ser una industria que la profesionalización está avanzando poco a poco, sí. eh, acceder a un tipo de este tipo de estudios pues tiene un valor considerable. Entonces, un poco, o sea, ¿cómo fue tu camino durante la universidad? O sea, mencionaste que estás en otros sectores. ¿Cómo al final tú conectaste todo esto para poder entrar a este Sí. programa de la liga, en el que quedaste seleccionado en la liga, perdón? Muy buena pregunta. Bueno, yo estudié marketing y gestión de negocios en el ESIC, en
SIC Business School. Y la verdad que tenía muy claro desde el principio que me quería especializar primero o a terminar esa carrera de la mejor manera posible y empezar a ver de qué manera o en qué rol exacto me gustaría desenvolverme en el futuro, porque es verdad que cuando estudias una carrera, ¿no? Nos ha pasado a todos, una vez que entras al mundo laboral, pues es totalmente diferente a lo que podías tener proyectado en la cabeza. Entonces mi primera idea era centrarme en acabar la carrera y después ir viendo dónde me gustaría especializarme, en qué rol, ¿no? Para poder estudiar un máster específico de eso, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, lo que te decía, estudié marketing y gestión comercial, gestión de negocios, sí. Y después pues he pasado varios años hasta que es verdad que he ido estudiando cursos, me he ido formando tanto en la parte deportiva y sobre todo en la parte humana, que era pues donde dentro del mundo laboral he visto pues que tenía más carencias, ¿no? Que pues me tocaba en la parte más emocional, más de emociones, que no me han educado, porque en España, no sé en tu país, pero en España por lo menos no nos educan en el colegio a tratar ese tipo de puntos, y la verdad pues que me di cuenta de que tenía que invertir y formarme ahí para poder gestionar pues una serie de emociones pues como la frustración o muchas emociones que te van saltando en el día a día y que pues a las que no tenías tanta relación a lo mejor cuando eras más joven, ¿no? Y una vez que ya tuve esa parte y ya sabía por dónde me quería enfocar, y una vez que entré dentro del mundo del deporte, pues sí que estudié un máster, y en este caso estudié un máster en analítica de juego y en dirección deportiva y de equipos, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo, como consejo personal, que lo mejor es, por supuesto, acabar la carrera en la que uno se quiere especializar de la mejor manera posible, y después, una vez que ya está en el mundo laboral y ve exactamente hacia dónde se quiere dirigir y cuál es el campo donde se quiere especializar, ¿vale? Ese expertise es donde debe de invertir en un buen máster o en un MBA o en lo que quiera, ¿no? Vale, bueno, retomando un poco, ¿no? Me parece también súper interesante que resaltas que invertiste en la parte de tus soft skills, tus emociones, cómo gestionarte tú mismo, ¿no? Al final yo creo que concuerdo contigo en que en nosotros la educación que nos dan está muy basada en un sistema, y hay muchas herramientas que al final en el mundo laboral nos tenemos que enfrentar y no estamos preparados emocionalmente para muchos retos que se presentan, y bueno, todavía más en esta industria, ¿no? Entonces creo que lo que mencionas tiene mucho valor, ¿no? Sí. Luego, prosiguiendo un poco, ¿no? Terminas el máster, quedas seleccionado en el programa de la liga. ¿Cuál es tu primera experiencia en el deporte? O sea, ¿cuál es tu primer trabajo? Bueno, la primera experiencia, como te comentaba, fue en el proyecto de Global Network, dentro de la liga, donde es verdad que no trabajo, sino que me forman durante 3 meses, cómo es el entendimiento y el funcionamiento interno de la liga, ¿no? Cuál es su plan estratégico de crecimiento en los próximos años, y una vez ahí, pues bueno, sale la oportunidad de trabajar para un club, en este caso fue la Sociedad Deportiva Eibar, que querían desarrollar la pata o la función de internacionalización dentro del propio club, y pues bueno, fui escogido para poder desarrollar ese campo, ¿no? Dentro del propio club y llevarlo a la acción, y ese fue realmente mi primer, vamos a decir, trabajo oficial dentro de la industria deportiva, y vamos, una experiencia la verdad que fantástica, maravillosa, claro. Un sueño. Sí, bueno. Exacto, como dices tú, un sueño, ¿no? Para muchas personas entrar en un club, ¿no? Justo. Y por ejemplo, o sea, me gustaría que compartieras, sabes, que no fue como que te graduaste y pasó de una vez que entraste a la Sociedad Deportiva Eibar. Estuviste en otros sectores, o sea... Sí. ¿Cómo cuéntanos un poco más o menos ese camino? Sí, bueno, el camino al final, y mientras yo estaba estudiando en la universidad también... Te comento al principio, soy una persona muy curiosa y intentaba estar cerca de la industria del deporte, ¿no? De ver pues cuáles eran los medios que se hacían eco de las noticias especializadas del sector. Intentaba, pues, de manera autodidacta ir entendiendo, ir aprendiendo, incluso
contactos que pudieran estar cerca que me contasen un poco el día a día de la industria, ¿no? Pues te estoy hablando, ya me estoy haciendo viejo, hace 10 años, ¿no? Okay. Que no había tanta cantidad de información ni de contenidos como hay ahora para de manera autodidacta poder formarse, poder entender, sobre todo poder entender mucho mejor cómo es realmente la industria del deporte, porque es muy importante, ¿no? Y hoy en día tenemos herramientas pues para ir aprendiendo por nuestra cuenta de manera paralela mientras estudiamos una carrera, y yo creo que también tenemos que gestionar esa parte de frustración que te decía, ¿no? Que es verdad, pues que hay mucha gente que sueña y quiere y cree que tiene cabida en la industria del deporte, y lo tendrá, pero es verdad que no es un camino fácil. Hay muy pocas plazas, ahora con el COVID pues todos sabemos que aún más se endurece la posibilidad de poder entrar. Entonces hay que saber gestionar eso y hay que ir poco a poco desde abajo. O sea, yo creo que eso es algo fundamental. Mucha gente va con las expectativas de cobrar y de ganar dinero desde el minuto 1, por supuesto, y yo soy el primer valedor de ello, pero también hay una parte en ese proceso de formación, de intentar ayudar, como hace mucha gente también, de la manera que sea, con los conocimientos que tiene, pues a nivel de investigar mercado, pues en tareas que a lo mejor clubes o no clubes, o hay un montón de agentes o de stakeholders alrededor de la industria del deporte que les viene muy bien, gente joven que pueda entrar y que pueda aportar también su visión como ayuda, ¿no? Y seguro que si les dan la oportunidad, estas personas pueden ir creciendo poco a poco e ir haciéndose un hueco, ¿no? Pero no podemos pensar que vamos a pasar de la nada al todo en una fase, ¿no? Esto al final son escaleras que hay que ir, o piedras en un camino que hay que ir poco a poco escalando, y con el tiempo llega, ¿no? Pero es un trabajo de pico y pala, o sea que sí. Vale, totalmente de acuerdo. Yo creo que haciendo un poco, ¿no? Como con lo que mencionas, creo que esto es muy parecido a cualquier atleta que quiere entrar cualquier atleta que se quiera convertir en profesional. Totalmente. Pasa por este camino, o sea, sacrificio, sí. Bastante esfuerzo, trabajo, y como dices tú, seguir abriendo puertas con la gente que pueda y que tenga alrededor, o sea, que totalmente... Es un proceso largo, y hay que tomarlo al final pues como quien corre una maratón, o sea, que es importante el kilómetro 1 y el 42, y para llegar al 42 tienes que ir kilómetro a kilómetro trabajándote mentalmente y físicamente, y esto es igual. Es muy importante también, siempre lo digo, el no crear falsas expectativas, no crearse falsas expectativas a sí mismo, y el entender bien lo que sucede dentro de la industria del deporte, que era lo que te comentaba. Por eso yo intentaba entender, ¿no? desde fuera qué pasaba, qué ocurría ahí dentro, y yo creo que este tipo de charlas pues ayudan, ¿no? Que hay un montón, claro, hoy en día, y pueden ayudar a un montón de estudiantes a comprender un poquito mejor cómo van las cosas, por dónde van los tiros, qué me voy a encontrar dentro, que es súper importante, que es lo que te decía, no idealizar, no crear falsas expectativas. Pues el ya tener esa parte recorrida yo creo que ayuda mucho, ¿no? Claro, sí. O sea, el tener como una especie de guía o la experiencia de escuchar a alguien que ya ha pasado por ese camino, yo creo que suma muchísimo para cualquier persona que esté interesada, ¿no? Y bueno, sí. Ahora siguiendo un poco, ¿no? Con lo que es tu experiencia. Comentabas que estabas en la Sociedad Deportiva de Eibar y bueno, ahora estás en un nuevo proyecto. Cuéntanos, ¿no? ¿Cómo pasas de este proyecto de internacionalización a dedicarte a la tecnología y entrar con Holosip? Sí, bueno, se acabó una etapa muy bonita en Eibar, y pues bueno, analizando un poco las oportunidades de mercado que había y también las carencias que yo tenía a nivel técnico, pues me di cuenta que a nivel de analítica de datos, del entendimiento del dato y de innovación y tecnología estaba, vamos a decirlo, verde. Yo soy muy autocrítico y sabía que tenía que perfeccionar ese aspecto de mis skills, vamos a decir así, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tenía dos posibilidades, o formarme o buscar una oportunidad dentro donde pudiera formarme, vamos a decir, a la par que fuese creciendo, ¿no? Y surgió la posibilidad de trabajar para Holosip, un proyecto en línea ascendente desde el minuto 1, con un equipo humano muy importante, que pues me daba la oportunidad de aprender desde cero
todo lo que es el trabajo con el dato, para poder también trasladarlo o implementarlo dentro de la industria del deporte, ¿no? Que a la larga incluso hemos crecido y hemos ampliado el foco, ya no solo estamos en deporte, sino también en otras industrias, algo muy interesante. Y la verdad que, bueno, pues cuando me lo dijeron, me encantó la idea y ahora que estoy dentro, pues lo disfruto mucho, ¿no? Claro, bueno, aprovechando, ¿no? Como decías tú, que estás verde en este tema de los datos y gestión, análisis de toda la información que ahora se está recabando, ¿no? En el mundo. Cuéntanos un poquito, o sea, ¿a qué se dedica Holosip? O sea, ¿en qué parte de gestión de datos y en la creación de modelos está enfocada Holosip? Vale, nosotros trabajamos en dos áreas. Una, en la elaboración de nuestras propias herramientas o softwares, todo basado en inteligencia artificial, de cara a resolver problemas, ¿no? Tenemos desde la parte deportiva, por ejemplo, pues una herramienta de scouting predictivo de cara a analizar cuál va a ser el rendimiento de los jugadores en base a la contextualización. Y también pues, tenemos un software de cara a hacer algo parecido, pero en la parte de predicción del rendimiento de las compras y compraventa, vamos a decir, de las empresas, ¿no? Pues a nivel industrial, del saber pues qué cantidad por ejemplo, te pongo un ejemplo de qué cantidad de materia prima debo de comprar para elaborar mis productos y puedo estimar qué cantidad de venta voy a tener, ¿no? Entonces, esto me permite ahorrarme una cantidad de dinero brutal. Hoy en día hay muchas empresas pues, que al final pues, tienen sobrestock o tienen una cantidad muy grande de dinero invertido en materia prima, pues que al final no le pueden dar salida y son pérdidas, ¿no? Se convierten en pérdidas. Entonces, este tipo de herramientas pues ayudan mucho a poder minimizar ese tipo de inversiones. Al final lo que buscamos siempre es poder optimizar el rendimiento de las empresas, de las entidades deportivas a través de los datos. Entonces, como te comentaba, tenemos esa vía, esos desarrollos que nosotros generamos, ¿vale? Desde cero. Y luego dos, más en un modelo de consultoría donde pues analizamos junto al cliente en qué manera podemos optimizar el rendimiento de cada una de sus áreas con los datos que ellos tienen y en base a esos datos que ellos tienen elaboramos nosotros los algoritmos y les desarrollamos el software pertinente al área que ellos necesitan trabajar, ¿no? Vale, por eso perfecto. te digo que tenemos un poco las dos cosas, ¿no? Esa capacidad nosotros de desarrollar nuestro propio producto y ponerlo a la venta o de desarrollar algo ad hoc para el cliente. Claro, perfecto. Bueno, Edu, mencionabas, ¿no? En esto que tu proyecto actual, que en Holosip, que ustedes trabajan con inteligencia artificial. ¿Pudieras explicarnos de manera sencilla qué es inteligencia artificial? O sea, una tecnología emergente que mucha gente lo escuchará y podrá pensar que es algo como muy complicado de entender. Entonces, si pudieras darnos alguna explicación de qué es lo que es inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que nos permite es trabajar con unos volúmenes de datos muy grandes y ayudan a optimizar los rendimientos de todos esos datos, ¿no? Pues a unas velocidades de procesamiento muy superior a lo que lo puede hacer un humano, ¿no? Nos ayuda también a correlacionar diferentes variables o datos para poder extraer patrones de comportamiento, y es una tecnología que nos suena muy a nuevo, ¿no? Nos suena algo disruptivo que acaba de llegar y realmente pues lleva con nosotros más de 50 años. Es verdad que en los últimos tiempos es cuando más ha madurado, cuando más instaurado está en la sociedad, pero si yo te hablo de Netflix, te hablo de HBO, te hablo de Spotify, te hablo de Audi, empresas muy grandes, Amazon, que todas ellas trabajan desde hace años con modelos de inteligencia artificial y al final es lo que te decía, ¿no? Trabajan con ese volumen de datos que generamos nosotros a nivel digital como usuarios y extraen todos esos patrones de comportamiento que nosotros vamos generando en el día a día, pues escuchando canciones, metiéndonos en tendencias en productos, cualquier cosa queda registrado y estas empresas son las que canalizan esa información y con sus modelos y sus algoritmos lo que hacen es extraer esas conclusiones para después
sugerirnos, ¿no? O llevarnos a lo que ellos quieren, ¿no? Pues a escuchar este tipo de música que creen que es la mejor para nosotros o la que más nos va a gustar, o este tipo de producto que creen que va a ser susceptible de compra por nuestra parte. Bueno, pues eso es un poco la manera práctica en la que actúa la inteligencia artificial. Pero es muy importante, siempre lo recalcamos y me encanta recalcar en este tipo de foros, que lo más importante cuando hablamos de la inteligencia artificial son los datos. O sea, no podemos entender la inteligencia artificial ni su funcionamiento sin datos o con datos erróneos, ¿no? Con datos sin refinar, sin datos de calidad, sin datos estructurados. Entonces, lo más importante cuando hablamos de este tipo de tecnologías, todo y toda la base son los datos. Entonces, bueno, es ahí donde yo creo que debemos de profundizar muchas veces en enmarcar esa palabra y en analizar cómo trabajamos con ello, ¿no? Vale, perfecto, ¿no? Claro, o sea, que creo que queda bastante claro la típica sugerencia de Amazon cuando compramos un short y aparecen cosas similares, o la camisa, o las medias. Sí. Spotify escuchamos rock y nos sugiere 5 grupos diferentes de rock, entonces Netflix. Es un poco esa tendencia, sí, el Netflix, las series que te gustan, por eso, bueno, muchas veces cuando te registras nuevo te hacen preguntas sobre tus gustos para con un análisis predictivo, pues, sugerirte cosas, ¿no? Luego, siguiendo, ¿no? Como mencionabas, ¿no? Bueno, que la inteligencia artificial es disruptiva, ¿no? Y en verdad tiene mucho tiempo, ¿no? Ya aproximadamente, como dices tú, 50 años entre nosotros. Pero ahora, con la crisis sanitaria, el COVID, lo que pasó, o sea, ¿cómo sientes tú que esto impactó a la tecnología como tal, a esta tecnología y, en tu caso, también a ti y el proyecto en el que estás actualmente? Sí, bueno, cojo el guante de lo último. A mí, personalmente, pues bueno, dentro de lo que estamos viviendo, pues soy un privilegiado porque a nivel de salud, tanto yo como los míos estamos bien, o sea que en ese aspecto no hay ninguna queja. Sí que es verdad que lo que más me ha costado, yo nunca había trabajado, por ejemplo, a título personal desde casa, en remoto, siempre había trabajado y soy una persona kinestésica, me encanta estar pues cerca de la gente, el contacto físico, el trabajar en equipo, pues soy muy así y es verdad que pues los primeros meses los llevé muy muy mal en la parte personal, ¿no? Pues fue algo en lo que me tuve que trabajar, concienciar. Y que, bueno, pues después de establecer unos órdenes dentro de mi día a día, pues es verdad que ahora optimizo mucho mejor el tiempo, ¿no? Pero es verdad que ese contacto personal no lo sigo llevando bien, ¿no? Sigo echando de menos, pues, por ejemplo, tener esta charla claro. Face to face, ¿no? Face to face, sí. Sí, con un cafetito. Pero bueno, sí, me ha adaptado y me ha servido, pues, para por ejemplo, en este aspecto... saber trabajar en otro entorno o en otro formato. Luego, a nivel de empresa, egoístamente, pues es verdad que, como te comentaba, hemos ampliado el foco porque ha habido mucho interés en otras industrias de la manera en la que tenemos de trabajar en torno al dato, ¿no? Como te comentaba. Entonces, pues han surgido proyectos que ni nos podíamos imaginar hace seguramente año y medio y ahora están sobre la mesa y ya funcionando, o sea que muy bien. Y es verdad pues que a lo mejor sí que llevándolo más ya a la parte del sector deportivo, yo creo que todavía está un poco verde en líneas generales el sector en entender bien, ¿no? el valor que pueda aportar este tipo de tecnologías dentro de las entidades. Hay otras prioridades a nivel de inversión, que es verdad, entonces pues yo creo que todavía le quedan unos años para que, vamos a decirlo de manera pues bueno, que pegue el petardazo, ¿no? Okay. Que realmente se democratice, que también es un poco lo que intentamos nosotros, que no sea algo súper exclusivo, sino pues el que casi todos puedan tener acceso a ello. De hecho, ahora mismo con la plataforma de Scouting es la primera piedra que ponemos en el camino, ¿no? Para intentar llegar al máximo número posible de clubes, haciendo un esfuerzo nosotros económico muy grande, pero de cara pues a que puedan acercarse a lo que es la inteligencia artificial y a cómo trabaja este tipo de tecnologías en torno al dato en el mundo del deporte, ¿no? En el análisis del rendimiento de sus jugadores y que les ayuden a tomar decisiones. Entonces, bueno, yo creo que todavía queda un largo recorrido para que realmente se pueda asentar este tipo de tecnología dentro del sector.
Claro. Bueno, justamente, ¿no? Que mencionas esto, recuerdo hace aproximadamente un año estábamos hablando justamente de este tema y decíamos que todavía estaba en verde Sí. la mayoría de organizaciones deportivas, ¿no? Que todavía habían deficiencias en la gestión del dato, en cómo Hmm. procesarlos, en el análisis. Y bueno, mira, ha pasado un año y se han visto algunos pasos, pero bueno, es un proceso Claro, que es lleva un su tiempo, proceso. ¿no? Es un proceso, sí. Tal cual, y como dices tú, es importante que proyectos como el de ustedes permita la democratización de este tipo de Sí. tecnologías, porque al final cuando se ve como que solo para los más favorecidos, pues mucha gente se siente excluida y no permite que al final todo el colectivo, ¿no? deportivo avance. Entonces, Claro. súper bien, Ahí, ¿no? ahí es Esa reflexión. donde Ujú. estamos intentando pues, romper un poco con eso, ¿no? Y llevarlo a todas las categorías posibles, en donde hay datos, ¿no? Que es esta segunda B, en este caso. Y después sí que me gustaría recalcar algo, Ujú. que es la parte de formación, ¿no? De estos perfiles. Ahora se está teniendo más conciencia en intentar captar estos perfiles, ya lo estamos viendo en muchos clubes aquí a nivel de España, pues Real Sociedad, Celta, Valencia, ¿no? Ujú. Barcelona, por supuesto, Real Madrid. Y yo creo que es algo que poco a poco lo vamos a ir viendo, ¿no? Cómo se van a ir incorporando esos perfiles y cuando realmente estén asentados esos perfiles, sí que será más habitual escuchar la palabra inteligencia artificial dentro de su día a día. No solo en la Ujú. parte deportiva, porque al final nosotros queremos también el poder llegar a todas las áreas del club, no solo vender, vamos a decir, una plataforma de este tipo para la parte deportiva ya, sino oye, crecer como estrategia de club en la apuesta por este tipo de tecnología. Y es verdad que muchas veces pues, nos encontramos con la barrera de que no hay personas dentro de las entidades que hablen nuestro idioma, ¿no? Entonces, pues si no hablan nuestro idioma, cuesta mucho encontrarle valor a lo que se intenta vender. Lo digo Ujú. en clave Holocip, pero es verdad que hablándolo con otros Ajá. compañeros ¿no? de otras empresas Ujú. que trabajan en el campo de la inteligencia artificial les pasa pues algo similar, ¿no? Entonces, es verdad que poco a poco se está incorporando este tipo de perfiles, pero todavía queda recorrido, queda recorrido. Veo brotes verdes, que es lo Vale, importante, vale, ¿no? vale. Sí, Ya sí, está en sí. camino, que es lo Sí, importante. sí. Pero es verdad que si lo comparamos con la MLS, por ejemplo, que Ujú. la MLS hablamos muy poco, pero yo creo que es un gran ejemplo en este campo. Ujú. Tienen de media los clubes en su competición 3 personas trabajando en el análisis del dato, ¿no? De una manera más profunda o menos profunda, pero bueno, son personas especializadas en ello, de buscarle sacar ese rendimiento a las entidades deportivas, ¿no? En el cómputo global, no solo en el ámbito deportivo. Una media de 3, o sea, imagínate. Uf. Claro, bueno, por algo están a la vanguardia en Estados Unidos en el tema de la industria Sí. deportiva, ¿no? Ahora, bueno, aprovechando que mencionabas bueno, la experiencia que has tenido con respecto al mundo de los datos, que, bueno, muchos clubes ya top lo están utilizando, cuéntanos un poquito. Se supo recientemente que, bueno, que el equipo de Pep Guardiola, el Manchester City, hizo la contratación de unos astrofísicos. Cuéntanos un poco qué valor le agregan esta contratación a un club. Bueno, va en la línea de lo que te decía, Ujú. ¿no? Realmente no te sé decir si van a ser perfiles que den soporte a todas las áreas del club o solo a la parte deportiva, pero vamos, veo súper acertado el poder incorporar estos perfiles, debido a que además el Manchester City tiene una apuesta estratégica muy importante por la innovación y la tecnología. Me imagino que también estarán cansados de invertir dinero fuera, ¿no? Ujú. Ujú. De subcontratarlo y habrán dicho, oye, pues qué mejor que contratarlo y poder yo desarrollar desde dentro mis propios softwares o mis propias capacidades de cara al futuro. Pero es verdad que es lo que hablamos, de esta tendencia a incorporar este perfil, ¿no? Estos perfiles especializados en saber extraerle el valor idóneo a los datos. Manchester City ha sonado estos días, ¿no? Que se le Ujú. ha dado mucho ruido, han hecho mucho ruido en redes sociales y en los medios, pero por ejemplo en España recientemente el Sevilla ha elaborado un hub
donde están incorporando estos perfiles también, ¿no? Sobre todo para trabajar la parte deportiva. Y tenemos desde hace años, yo creo, el proyecto más consolidado en Europa, que para mí es un gran ejemplo, es el Liverpool. No ya por los éxitos que ha cosechado, sino porque tienen como modelo de club el trabajar con estos perfiles para que les aporten un valor añadido a todo lo que hacen, tanto en la parte deportiva como a nivel de negocio, ¿no? Y ahí están los resultados, tanto a nivel comercial como han sabido explotar con ese análisis que hacen de cada una de sus acciones y buscan predecir un poco el impacto que van a generar para poder ofrecerles esas métricas a sus patrocinadores, y lo mismo en el ámbito deportivo, ¿no? El buscar esos jugadores que en base a patrones de comportamiento en el campo a nivel individual y colectivo se pueden adaptar más al modelo de juego de Jürgen Klopp, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un ejemplo consolidado que a mí me parecen sin duda un referente y yo creo que es la línea a seguir por los clubes, ¿no? Ya te digo, siempre hay clubes tractores, ¿no? Dentro de cada liga y lo vemos, ¿no? Pues por ejemplo aquí ahora con el ejemplo que te ponía en España, en el ejemplo de la Premier, en la Bundesliga también se está haciendo. Vale, claro, es una tendencia que cada vez irá creciendo más y más, como ya hemos comentado, ¿no? Aprovechando, nos has comentado, por ejemplo, muchísimas cosas sobre los perfiles que más se buscan ahora. También nos has comentado bastante sobre, en tu caso, cómo has hecho tú, ¿no? Autocrítica, preparación emocional, o sea, nos has contado más o menos ciertos aspectos de toda la preparación para poder entrar a la industria deportiva, ¿no? Entonces, quisiéramos saber qué consejo le darías tú a una persona que quiere entrar a la industria deportiva para llegar hasta donde estás tú en la mitad del tiempo. Bueno, lo primero, algo que a día de hoy se está perdiendo, ¿no? En nuestra sociedad, que es la paciencia. Tener paciencia, porque al final, como comentábamos al principio de la charla, esto es un proceso, lleva tiempo, eso sería lo primero. Lo segundo, el no tirar la toalla y el tener un plan, es decir, tener muy claro dónde quiero estar y trazar pues un plan, tanto o en tu cabeza o por escrito, de qué vas a hacer para lograr llegar a conseguir ese objetivo que te planteas, ¿no? Para ello, lo que hablábamos, es importante tener ese overview de la industria y saber exactamente, pues un poco todas las partes que participan dentro de la industria, pues dónde me veo yo, dónde creo que puedo aportar un valor por mi perfil y dónde quiero estar, ¿no? A mí me pasa mucho cuando hablo con alumnos que tengo o con gente del sector, ¿no? Pues que todos luchan o quieren entrar en clubes. Y yo muchas veces le digo que no se idealicen a los clubes, ¿no? Que hay un montón de empresas, de compañías, pues bueno, en todo este ecosistema deportivo hay un montón de oportunidades súper interesantes, más allá de los clubes, que por supuesto también entiendo que tienen su atracción, ¿no? Pero que hay un montón de proyectos donde posiblemente es más fácil acceder primero y crecer a nivel profesional para después dar un salto a un club, ¿no? Claro. Entonces, por eso les digo que es importante, fundamental, el entendimiento de la industria, el conocer lo máximo posible esos diferentes agentes, ¿no? Y el establecer un plan de, vale, pues me invento, quiero entrar en una agencia deportiva, ¿cómo voy a hacerlo? Y con qué medios cuento. Y ir trabajando en ese plan poco a poco, día a día, ¿no? Me gusta mucho, y te cojo a ti de ejemplo, Luis, en la proactividad, ¿no? El ser proactivo en intentar aportar valor desde tu punto de vista, desde lo que ves, desde lo que conoces, desde esta charla, desde, oye, traigo a este ponente, buscar maneras de poder aportar, ¿no? De una manera sana y que genere valor, yo creo, a toda la industria. Yo a ti te tengo como un referente en ese aspecto, no porque estemos en la charla, te lo digo siempre en el foro privado, ¿no? Sí, siempre. Pero me parece súper interesante, gente como tú, como Joseph, pues que trabajan muchísimo para pues aportar valor desde vuestro conocimiento, desde lo que escucháis, desde lo que veis, trayendo cosas de otros mercados, y yo creo que eso es importante también, el trabajarse esa propia marca, vamos a decir, para darte un poco a conocer, ¿no? Claro. También mencionaría la parte de tener un mentor o tener una persona referente en cada campo, ¿no? Yo, por ejemplo, pues
disecciono todas las áreas de la industria deportiva, de como la entiendo yo, e intento tener referentes en cada ámbito de los que ir tirando e ir conociendo cómo piensan, en qué trabajan, qué comparten, qué estudian. Me gusta estar cerca porque son gente que a mí día a día me ayudan un montón, incluso sin ellos saberlos, ¿no? Muchos están en anonimato, o sea, no me he pronunciado, no les conozco, pero claro. yo intento leer mucho, consumir mucho de los contenidos que a lo mejor publican o de las charlas que aportan, ¿no? Y todo eso al final nos va nutriendo y nos va ayudando. Pues eso es otro tip que puedo dar. ¿Qué puedes dar? Yo creo que agregándonos allí a ti, como mencionas, lo hemos hablado ya muchas veces sin estar aquí en el programa, Sí. que al final te conviertes en un mentor, ¿no? Sabes, tú eres mi amigo, pero has sido un mentor porque eres un referente en el proyecto que estás llevando, me das consejos, me permites ver otras perspectivas que de repente todavía yo no tengo la posibilidad. Entonces yo creo que este es uno de los consejos más importantes que cualquiera puede tomar, porque al final entramos a una industria en la que creemos que todo es color de rosa y de repente nos encontramos con una realidad que es distinta, y el que haya alguien ahí contigo que que tenga, o sea, unos valores y que además se preocupe por ti y ayudarte, yo creo que suma un montón. Muy importante, sí, la parte laboral, pero además la parte humana de que tener un mentor para otro tipo de cosas, porque no toda la vida gira el trabajo. Entonces me parece excelente, ¿no? Y ahora, uniéndolo con estos consejos que nos da y un poquito tu personalidad y cómo eres tú, ¿qué habilidades crees tú que son indispensables para estar en esta industria? Bueno, hablar a nivel genérico es difícil. Yo creo que lo más importante, de verdad, es la parte humana, ¿no? La parte personal, lo que hablábamos al principio, que parece una chorrada, pero lo veo crítico, de verdad, el trabajarse pues esos aspectos, porque es lo que decías tú, que idealizamos. Yo desde fuera también me acuerdo, pues veía la industria desde todo color de rosas, y luego te toca lidiar pues con situaciones que no son así, ¿no? Y que tienes que saber superar y trabajarte pues para seguir creciendo y seguir mejorando día a día, ¿no? Te hablo de empatizar, por ejemplo, de empatizar del trabajo en equipo, el saber trabajar con diferentes perfiles. Te hablo también es importante la gestión de egos, que hay mucho dentro de la industria del deporte. La frustración, muchas veces, ¿no? Lo que hablábamos, ligado a la paciencia, pues es verdad que las nuevas generaciones, y me incluyo yo, ¿no? Pues cada vez, pues por cómo nos hemos educado y sobre todo, ¿no?, relacionado con la tecnología y la innovación, pues que nos llevan a intentar conseguir todo de inmediato, pues hemos ido perdiendo ese componente de la paciencia, ¿no? Y es importante en el día a día tener paciencia. Los proyectos no surgen o no se consolidan de la noche a la mañana, todo tiene un proceso, lo hablábamos al principio, ¿no? Yo te hablaba de la internacionalización, lo dejé muy claro nada más entrar en el Eibar. Esto no es un proceso de llego y en 2 meses ya estoy generando. O sea, esto es un proceso que nos va a llevar años. Claro. Y así fue. Se dio la oportunidad, se dieron los recursos y al final el tiempo con trabajo paga, ¿no? Y esto es igual, hay que tener mucha paciencia. Eso, por ejemplo, pues bueno, no son aspectos técnicos, pero son aspectos humanos que creo que muchas veces no le damos la importancia que tienen y son las que realmente marcan la diferencia, ¿no? Luego, a nivel sí más técnico, pues bueno, yo sí que estoy aconsejando, por ejemplo, mucho, no sé si eclipsado por donde estoy, ¿no? Pero que cada vez más el dato toma más valor. Creo que está cambiando mucho todo y que de aquí a 5 años va a cambiar una barbaridad, y el tener una noción básica, aunque sea de ese análisis de datos en cada área, ¿no? Porque te estoy hablando en redes sociales, en la parte de comunicación, en la parte de marketing, en la parte de sponsorship, en la parte financiera, en todo vamos a necesitar trabajar con esos datos, ¿no? De saber sacarle valor para saber si estoy haciéndolo bien, mal y hacia dónde voy a ir, ¿no? Muchas veces
Bueno, yo creo que por lo menos a nuestra generación, en las carreras que hemos estudiado, a muchos no nos han educado en este tipo de cultura, ¿no? Claro. Y es importante al menos tener ese conocimiento, luego si lo aplicas o no, perfecto, pero por lo menos tenerlo porque las nuevas generaciones nos van a pasar por encima en esto. Por encima, claro, totalmente. ¿Qué más? Herramientas técnicas. Bueno, la parte... no, eso de Eurohumano que te comentaba, el trabajo en equipo, que lo veo fundamental. Luego sí que creo que es muy importante la parte colaborativa, lo veo fundamental. Proyectos pues como este que comentas. Hay un proyecto que quiero también resaltar, que creo que es amigo tuyo también, de Daniel Prat, ¿no? Sí. Que han creado junto con otras personalidades expertos dentro del área de ticketing, ya no solo en el mundo del deporte, sino incluso de otras áreas, y ese proyecto colaborativo me fascina, ¿no? Porque yo creo que es un poco lo que necesitamos, el unir fuerzas entre diferentes perfiles, pero dentro de la industria, y el poner en valor el trabajo que se hace, ¿no? Lo veo fundamental, estas políticas o estas creaciones de ayudarse unos con otros, particularmente me encanta, y creo que es importante que, pues bueno, que se cuente también con esto, ¿no? Dentro de los perfiles que quieran entrar dentro de la industria del deporte. ¿Qué más? Habilidades técnicas, así que te diga. Yo creo que bueno, que obviamente las habilidades de siempre, ¿no? ¿Sabes? Marketing, negocio. Sí, todo eso ya, han estudiado una carrera, exacto, cuento que ya lo traen. Claro. Sí, lo único, lo de los datos que te decía, ¿no? Claro. Que sí que estoy viendo que cada vez más, pues surgen oportunidades y se está buscando, o perfiles, por ejemplo, también, pues de innovación, que sean expertos o que tengan esa noción sobre cuál es el funcionamiento y hacia dónde va la innovación y la tecnología en líneas generales, ¿no? Yo solo te estoy hablando de la parte de IA, claro. Big Data, pero hay muchísimo más. Entonces, pues es también el tener estudios o tener una perspectiva de eso, creo que es importante hoy en día y que va a crecer mucho. Vale, o sea, yo creo que en resumen, la idea sería encontrar un equilibrio entre parte técnica y parte más de soft skills, pero siempre entendiendo que la parte de soft skills es importantísima para resaltar, o sea, esa que dices, colaboración, trabajo en equipo, lo empatizar, la propia gestión de tus emociones y las frustraciones que normales en el entorno laboral. Entonces, bueno, creo que con estos consejos, la verdad, nos das una gran perspectiva a muchas personas que quieren hacerse un espacio acá en la industria. Y bueno, como decimos acá en el programa, lo que queremos es conocer el lado humano tuyo, ¿no? Entonces ahora vamos con lo que llamamos nosotros la sección ping-pong. Se trata de preguntas, tienes que responder cortico, de cosas sobre ti, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. La primera es, ¿cuál es tu deportista favorito? Deportista favorito, joder, me vas a dar un poco de tiempo para pensar, no tengo muchos. Ahora mismo te diría Kylian Jornet. Kylian Jornet. Perfecto. Luego, ¿un libro que recomendarías? La Catedral del Mar. Vale, ¿de quién? Ahí me has pillado. Ildefonso, no me acuerdo, no recuerdo su nombre. Vale. Los Pilares de la Tierra también, Ken Follett, bueno, tiene una trilogía brutal también, me encanta. Vale, una hazaña deportiva que te haya impactado, o sea, que nunca vayas a olvidar. Pues mira, y el otro día la volví a recordar. Me encantó, ¿no? La historia de un padre, pues, que tenía a su hijo, un padre americano, que corría todas las maratones de Boston con su hijo paralítico, ¿no? Le llevaba en su silla de ruedas, y ha corrido, pues no sé si eran 43 ediciones juntos, ¿no? Y el otro día, pues saltó la noticia, por desgracia, de que el padre ha fallecido con 80 y pico años. Y bueno, la verdad que cada año yo sigo mucho, ¿no? Las carreras, me gusta mucho el running, y llevaba años siguiendo la historia, y joder, el otro día justo cuando leí que lo del fallecimiento, pues me entristeció un montón, pero bueno, lo veo como una auténtica hazaña, ¿no? Claro. El ayudar a su hijo, y además le ves la cara al hijo de alegría, ¿no? En cada carrera, pues que corrían juntos, y esto te hablo a nivel de maratón, pero corrieron muchísimas populares también, ¿no? Sí, con menos distancia, pero me encantó. Creo que, bueno, esas son las cosas lindas del deporte, ¿no? La pasión y lo que te lleva. Totalmente. Bueno, dijiste que eras una persona que estaba siempre siguiendo otras personas. ¿Qué cuentas de redes sociales piensas que todo el mundo debería seguir? Al menos una, la que tú digas, elemental.
Sí, ¿no? Uf, elemental. En cada área, por ejemplo, ahora sigo mucho en fútbol, que me encanta Suda Analytics, Ok. que es nuevecita y hacen unos análisis de jugadores brutales, me encanta. Lo siento, pero soy muy friki del fútbol, Ok. igual que de otros deportes. Y luego, pues sigo a nivel diario, sigo muchas en la parte más corporativa, ¿no? Chu Playbook de Mark Menchen lo sigo mucho. Esa te diría que es la que más sigo, ¿no? Vale, Para estar vale. en la actualidad. Perfecto. Palco 23. Con esas dos, con esas tres, ahora que mencionas Palco 23, estamos bien. Ok, la última serie o película que viste. Bueno, estoy con Friends ahora mismo. Ah, ok. Un clásico que no había visto. Sí, muy buena, sí. sí. Y para Ok. desconectar es... Vale, no, claro. ¿Algún podcast que escuches regularmente? Pues ahora lo he dejado. Pero he estado escuchando hasta hace poco. Hay dos que me gustan mucho. Sport and Life, Ok, sí, de la agencia, que traen sí. a gente muy, muy buena. Y luego me gusta también mucho el de... ¿cómo se llama? Nicolás Gatman. Sport Big Data, creo que es. Ok. Bueno, hablan de todo lo relacionado con el Big Data, ¿no? Historias de diferentes deportes, incluso a veces hablan de otras tecnologías también, ¿no? De cómo cómo las está ingiriendo poco a poco el deporte y la verdad que habla gente muy interesante. Pero bueno, como ves, todo relacionado con el deporte. Con el deporte, claro. Estoy todo el día con... todo el día en esto, claro. Y bueno, la última y más importante es el término GOAT en Estados Unidos significa el mejor de todos los tiempos. Para ti, ¿quién es tu GOAT? Uf, ¿en fútbol o...? En lo que tú quieras, en tu vida. Joder, pero en lo personal y en todo. En todo, el GOAT, la persona, tu referente para todo. O sea, puede ser deporte, puede ser... Mi madre, sí. Vale, o sea, es a libre interpretación. Tú Sí. puedes decir lo que... Yo, para mí, mi heroína y mi referente, mi madre, sí. Bueno, Edu, nuevamente muchísimas gracias por venir hoy, por tu tiempo. La verdad que bueno, a todos los que nos escuchan, todos los sports lovers, muchísimas gracias también. Sí, muchas gracias. La verdad que excelente, creo que mucho valor, muchas cosas que se pudieran extraer de la entrevista de hoy. Y bueno, nada, desearte perdón, el mejor de los éxitos en lo que viene, Edu. Y bueno, nada, seguimos adelante. Sí, nada, pues muchísimas gracias, Luis, por la invitación y espero que haya gustado, ¿no? O que guste. Vale. Gracias por todo. Bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para seguir conociendo más sobre los protagonistas de la industria deportiva. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.